La ciencia no ha podido, los gobiernos no han podido, la gente no ha podido, pero Dios siempre ha podido darlo todo, amén, y lo seguirá haciendo por sus hijos, amén. En esta noche es un privilegio para mí poder compartir la palabra del Señor. Quiero que se pongan en pie y busquemos en Isaías capítulo 9, verso 2 en esta noche. Yo quiero predicar y hablar acerca de quién es el Mesías. Jesús el Salvador. Jesús es el Salvador. Jesús es el verdadero Mesías. ¿Sabe que todavía hay gente? Y puede pensar alguien y decir, oh, va a hablar del nacimiento de Jesús. Vamos a hablar del nacimiento de Jesús. Porque hay gente que todavía cree que Jesús solamente nació como cualquier niño y murió y hasta ahí quedó todo. Hay gente que siguen en las iglesias, son cristianos por años y solamente escuchan de Jesús, del sacrificio en la cruz que Él hizo, pero no entienden desde dónde comenzó el milagro de Jesús para nosotros. Desde cuándo Jesús fue prometido para salvarnos a usted y a mí. Yo fui una de esas. Yo estuve alrededor de 3 años en la iglesia y adoraba a Dios y cantaba y aplaudía y tenía privilegios, pero no entendía lo que Dios había hecho desde su nacimiento. ¿Por qué Dios promete dar a su hijo? ¿Y a qué vino su hijo a la tierra? Por eso en esta noche yo quiero predicar alusivo a este tiempo. Claro que sí, porque todavía hay gente que necesita saber que Jesús nació un día y hoy está vivo y está a la diestra de su Padre y estamos esperando por Él. Y a Él sea la gloria y a Él sea la alabanza por los siglos de los siglos. Y todos los que respiran y toda su creación le adora. Así que Isaías capítulo 9 verso 2 nos va desde el principio, desde el Antiguo Testamento. Vamos a ver cuándo hubo una promesa, cuándo fue la profecía del nacimiento de nuestro Salvador. Isaías capítulo 9 verso 2 dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte. Oiga, esto lo estaba profetizando Isaías casi 500 años antes de que Jesús naciera. Y dice, y en sombra de muerte luz resplandeció sobre ellos. Multiplicaste la gente y aumentaste la alegría. Se alegrarán delante de ti como se alegran en la siega, como se gozan cuando reparten despojos. Porque tú quebraste su pesado yugo. Oiga, el nacimiento de Jesús quebró un yugo, el pesado yugo, y la vara de su hombro y el cetro de su opresor, como en el día de Madián. Porque todo calzado que lleva el guerrero en el tumulto de la batalla y todo manto revolcado en sangre serán quemados, pasto del juego. Mire lo que dice el 6, dígalo conmigo. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado de su hombro, y se llamará su nombre Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Y será su nombre admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Gloria sea a ese niño que nació, que hoy está a la diestra del Padre. ¿Puede tomar asiento en esta noche? Vamos a hablar un poco en el tiempo de lo que fue la profecía acerca de Jesús, del nacimiento del Mesías. El Mesías es el Salvador enviado por Dios. Primeramente significa el Salvador, el libertador, el enviado por Dios. Isaías estaba profetizando entre 400 a 500 años antes que Jesús naciera. Dios pone en su boca y le dice: háblale al pueblo de Israel que vendrán tiempos terribles para ellos
Y vendrá un tiempo de opresión, porque venía durante ese transcurso el tiempo que iban a ser esclavizados en Babilonia. Iba a venir la opresión de Babilonia. Y le dice, háblale a mi pueblo y profetiza. Pero cuando Isaías da la profecía, la gente no entendía a qué se refería, porque ellos estaban acostumbrados solamente a conocer libertadores. Ellos estaban acostumbrados, que habían escuchado de Moisés, que había libertado al pueblo de Israel de la opresión de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Habían escuchado de Sansón, que había libertado también al pueblo de Israel, que había sido el que había peleado con hombres fuertes. Y también habían escuchado de David, que había libertado al pueblo de los gigantes. El pueblo de Israel estaba acostumbrado a escuchar de libertador, pero nunca de un salvador. Porque sabe que cuando Dios estaba prometiendo, no estaba prometiendo solo un libertador, sino un salvador. Uno que daría vida eterna, uno que daría todo por nosotros, uno que acabaría con la maldad, con toda opresión del pueblo. Muchas veces nosotros estamos acostumbrados a sentir solamente libertad, pero se nos olvida que más de la libertad tiene que haber salvación. El pueblo de Israel escuchó la profecía de Isaías, pero en ese momento no la entendieron, porque si la hubiesen entendido, hubieran estado todo el pueblo de Israel esperando al Mesías. Mas sin embargo transcurre un tiempo más y se levantan otros profetas y siguen profetizando acerca del pueblo de Israel, de los procesos de Babilonia, de la esclavitud, cuando Nabucodonosor los iba a esclavizar y iban a quedar por un tiempo como un pueblo siendo nada. Porque eso es lo que hace un libertador. Cuando no vales nada, Él te liberta y te salva. Él hace la diferencia en tu vida. Y llega el tiempo cuando la promesa se debe de cumplir. Pero yo quiero que nos entretengamos en este momento, porque hay un tiempo muy parecido a lo que usted y yo estamos viviendo. En ese momento, cuando la promesa se venía por cumplir, el tiempo había llegado, empieza el pueblo de Israel a revolucionarse. Durante esos 400 a 500 años se conoce como el tiempo del silencio, donde no hubo profeta, no hubo nada, no hubo revelación, hubo un total silencio de Dios. Porque sabe que cuando Dios está en silencio es que Él está trabajando. Cuando Dios está en silencio es que Él está planeando. Cuando Dios está en silencio es que Él está obrando. Que Él está preparando el milagro. Él está preparando la libertad. Él está preparando la salvación. Él está preparando un milagro. Ese niño iba a ser un milagro. Ese niño iba a ser el poderoso, el gran yo soy, el admirable, el consejero, el príncipe de paz. Yo siento la presencia de ese Dios en mi vida. Y es conocido como un tiempo que se le conoce como intertestamentario. O sea, entre el Antiguo Testamento hasta donde Malaquías, el último profeta, escribe, y viene el profeta Juan. En ese tiempo, porque recuerde que Isaías profetiza a Jesús primero. La primera profecía fue del nacimiento de Jesús. Luego, de ahí para allá transcurre ese tiempo donde se profetiza el nacimiento de Juan el Bautista, porque es él el que vino a preparar el camino para Jesús. Juan el Bautista nace antes que Jesús. Por eso es que yo sentí importante poder hablarle de esto, porque tenemos que saber exactamente por qué Jesús nació y por qué Jesús murió. Porque nosotros nos enfrascamos en lo que Jesús murió y pagó en la cruz del Calvario, pero Él tuvo un nacimiento y nosotros debemos de glorificar y dar la honra. No sabemos cuándo, pero sabemos que ese niño vino por promesa y se convirtió en hombre y hizo la misión que su padre le envió. Juan el Bautista era la voz que clamaba en el desierto. Juan el Bautista fue una promesa también, fue la profecía cumpliéndose. Era el preparador del camino. Era el que no tenía, mire, el que no tenía el privilegio, que no debía tener el privilegio de amarrar ni siquiera el calzado de Jesús.
tenía que cumplirse la promesa del preparador del camino de Jesús. Y el pueblo de Israel en ese momento estaba viviendo unos tiempos tan difíciles. Se empezaron, como no había profeta y no se había hablado nada de la profecía. Nadie, es posible que hasta habían olvidado la promesa del nacimiento de Jesús. Se habían levantado grupos religiosos, se habían levantado gente con niveles económicos, se habían levantado políticos, se habían levantado reyes. En el transcurso de los 400 años, el canón bíblico había sido usurpado, había sido agregado, había sido quizás posiblemente traducido a su manera, había sido interpretado a la conveniencia. Habían sacerdotes, estaban los escribas, estaban los fariseos, los saduceos y los esenios. Y habían grupos diferentes. Unos peleaban porque se cumpliera conforme a las primeras 5 leyes de Moisés. Otros peleaban porque se enfrascaban en lo que el pueblo debía de consumir. Y estaban preocupados en todo rito y en qué tipo de comida contaminaba al hombre y lo que no contaminaba al hombre. Los sacerdotes se habían empezado a vender. Era una profesión que se compraba y se vendía. Que ya no era como cuando Aarón fue escogido, Aarón fue llamado como sacerdote, sino que el pueblo de Israel estaba haciendo a su manera y estaba interpretando a su gusto y a su conveniencia. Y yo me detengo en ese momento y digo, estamos en ese mismo tiempo. Cada uno quiere entender y vivir como quiere. Cada uno toma versos bíblicos a su manera. Cada uno queremos, es más, mire, yo me atrevo a decir que hay gente que hasta para pelear usa la Biblia. Hace un tiempo, hace como un mes atrás, a mí me mandaron 1 hora y media de una predicación para contender conmigo y usando versos bíblicos a su manera, a su conveniencia. Entonces yo me dirijo y digo, bueno, estos son, los escribas siguen viviendo. Dígale que tiene a su lado, no vayas a ser escriba tú, no vayas a ser fariseo. El pueblo de Israel había entrado en esa fase. Ya Dios lo sabía. Ya Dios lo había profetizado. Por eso es que Dios había dicho, yo tengo que mandar un Salvador. Yo tengo que enviar algo que restaure a mi pueblo, que limpie a mi pueblo. ¿Sabe? El pueblo de Israel estaba enfrascado y estaba solamente buscando quién estaba vestido de cilicio y quién no. Mira hasta dónde había llegado el pueblo de Israel. Cómo se veía la apariencia de la persona era tan importante. Y lo que Andrea decía hace un momento es terrible, lo que vemos que eran separadas. La gente que estaba enferma era aislada, era desechada. No tenían derecho. Las mujeres que recién habían tenido hijos no se podían acercar al templo ni sentarse en una silla del templo. Podríamos decir que todos somos inmundos en este momento, destituidos de la gloria de Dios. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Nadie, mire, por muy fariseo, mire, por más que se supiera todas las leyes, porque querían vivir en las leyes que habían sido dictadas en Deuteronomio, en Números y en todas las leyes, por mucho que estos hombres fariseos, escribas, querían vivir, no alcanzaban a completar, no alcanzaban a cumplir la ley. Dios lo sabía. Dios lo sabía que venían tiempos duros y difíciles para la humanidad. Tiempos como ahora. Tiempos donde calificamos y descalificamos a las personas, donde nos tomamos el derecho y la obligación y creemos que tenemos el derecho de decir quién es salvo y quién no es salvo. La diferencia es que en este momento la promesa estaba por cumplirse. La diferencia de hoy es que la promesa se ha cumplido.
La diferencia que hoy en este momento Jesús nació, Jesús empezó su ministerio, Jesús fue crucificado, Jesús resucitó y hoy está vivo. Él está vivo para salvarnos, para limpiarnos, para sacarnos de toda esclavitud, para sacarnos de toda religión, para salvarte a ti y a mí, para decir, oye, no lo tienes que cumplir como los escribas quieren. No tienes que cumplir como los religiosos quieren. Yo tengo el camino correcto. Yo soy la luz. Yo soy la verdad y la vida. Y dice en Lucas capítulo 2 verso 9 que la promesa se cumple. Y es escogida una mujer. Y escogido un hombre, porque nosotros hablamos de la mujer y que, mire, esa una mujer, no hay otra como ella, yo me imagino. Yo no es que la adore, no estoy adorando, lo que quede muy claro, pero tuvo que ser una mujer especial. Tuvo que ser una mujer única. Pero también hubo un hombre que le dio apellido a Jesús. Pero también hubo un hombre, usted sabe que Jesús viene del linaje de David por su padre José, no es por María. El linaje de Jesús de David viene por su padre José. Él venía descendiente, porque acuérdese que en esos tiempos las leyes estipulaban que los hijos heredaban la descendencia de su padre, no de su madre. O sea, la realeza que Jesús traía primeramente fue por su padre, Dios que lo envió para nosotros, y luego José, que fue utilizado como su padre en la tierra. Muchas veces dejamos a un lado lo que José también tuvo que aguantar, lo que él tuvo que digerir y recibir y aceptar y entender. Porque también a él se le presenta el ángel y le dice, oye, no dejes a María, no la abandones, porque lo que ella va a tener es obra del Espíritu Santo. Es una promesa que Dios ha dado. Es el Salvador que vendrá y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y su nombre será Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese Dios sigue estando con nosotros y seguirá estando por los siglos de los siglos. Vamos a la promesa y dice, y se cumple. Y habían pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo, no temáis, porque he aquí os doy nuevas grande gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Oiga, la promesa era que era un Salvador. La promesa era que era alguien que iba a rescatar a la humanidad. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Gloria en las alturas y en la tierra paz. ¿Sabe? Cuando Jesús nace la paz en el mundo entero. En ese momento no había paz en Israel. En ese momento la humanidad no había conocido la paz. Cuando Jesús nace y es puesto en el pesebre, en aquel lugar, y aquellos magos dice que van, ellos miran la estrella, había una promesa. Y fíjese que es curioso, había un grupo de israelitas que le llamaban, ellos eran divididos, o sea, cada uno era su religión. Me parece curioso y comparativo a los tiempos de hoy.
eran llamados esenios porque ellos eran apartados, ellos no se mezclaban en ese tipo de religiones, pero ellos seguían creyendo que el Mesías había de nacer, que un rey había de venir y salvar al pueblo de Israel. Y era un remanente que estaba esperando el nacimiento de Jesús. Pero mire que es curioso, el niño nace, Juan el Bautista crece y empieza a preparar y empieza el ministerio y empieza a profetizar y empieza a bautizar. Y aún este grupo dice que no reconocieron a ese niño. O sea, al final este grupo que esperaban el Mesías, ellos esperaban que un rey naciera, que tuviera un palacio, que tuviera riqueza, que tuviera oro. Nunca pensaron que el Hijo de Dios nacería en un lugar humilde, en un lugar pobre. ¿Y sabe qué? No nació porque era pobre, nació porque quería enseñarle a la humanidad la humildad que él tuvo, que siendo rey no le importó, no pidió trono, Dios no le dio un trono, sino que el trono está ahora en este momento gozándolo a la diestra de su Padre. Estos grupos no creyeron. Estos grupos fueron los primeros que oprimieron. Los fariseos, los sacerdotes, los escribas, los saduceos, todos oprimieron a Jesús y a Juan el Bautista. Pero la promesa estaba cumpliéndose. Y entonces el rey Herodes, desde ese momento dice: ¿cómo es que ha nacido un rey? Oiga, cuando empieza el celo de Satanás en alguien, es capaz de hacer muchas cosas y querer detener el propósito, querer hacerlo, pero no se puede cuando hay una promesa de Dios. Y empieza la ira en ese hombre y empieza, me imagino, la envidia y el temor, porque ¿cómo es que va a haber otro rey si yo soy el rey? Porque este hombre no entendía la realeza que Jesús traía. Este hombre no entendía la promesa que Jesús tenía, el propósito que Jesús tenía, el trabajo que Jesús venía a hacer en la tierra. Este hombre no entendía. Él lo que buscaba era una posición. Él lo que quería es tener un renombre, solamente tener una corona, un reinado. Y dice: ¿cómo es que ha nacido un rey? ¿Quién es? Y envía a los espías y envía a los magos. Cuando algo poderoso viene, Satanás se levanta en contra de la promesa. Satanás siempre va a querer destruir lo que Dios ha dado y lo que Dios ha prometido. Pero Dios tiene el poder para derribar. Dios tiene el poder para hacer que todo mal que viene en contra de sus escogidos se destruya. Y envía a los magos. Mire, esto es hermoso. Envía a los magos para que vigilaran si eso era realidad, y lo envía con provisión, y esa provisión yo estoy seguro que le sirvió a José y a María para poder llevar, para poder continuar con su hijo y tenerlo quizás por un tiempo. El enemigo se equivoca cuando cree que lo que va a enviar en contra de ti te va a destruir. Al contrario, muchas veces lo malo que Él te manda, Dios lo convierte en bendición y lo va a usar para el cumplimiento tuyo. O sea, los pensamientos que Satanás envía en contra de ti, Dios lo va a usar para bien. Porque Él siempre tiene pensamientos de bien y no de mal, para darnos el fin que nosotros esperamos. Yo me imagino que José y Jesús y María agarraron lo que le enviaron al niño y siguieron. Y ha de haber servido. Mientras tanto, Herodes se quedó esperándolos. Mientras tanto, Satanás se quedó sentado esperando en el trono terrenal. Mientras tanto, el niño crecía y crecía. Y fue enviado a otro lugar, fue movido por el Espíritu Santo para que creciera los primeros años. Viene un decreto en contra de los niños, de los niños menores de 2 años, porque no pudieron tener referencia a quién era Jesús. Dios no le da referencia a Satanás. Dios no le dice a Satanás
¿qué hace? Dios lo hace, Dios lo hace. Él tiene el poder, Él tiene la autoridad. Él hace como Él quiere. Nadie le dice a Dios qué hacer. Oiga, cuando nosotros queremos decirle a Dios cómo hacer las cosas, Él tiene las maneras de funcionar. Que nosotros no lo entendemos es una cosa, pero Él tiene la manera como Él trabaja, cómo funciona, cuándo es el momento perfecto, cuándo es el año, el tiempo y el lugar adecuado. Ese es el Dios que nació. Ese es el Hijo de Dios a quien nosotros le creemos. Él es nuestro intermediario. Nadie pudo detener el nacimiento de Jesús. Nadie pudo detener ni predecir cuándo exactamente nació. Una de las cosas que yo creo, eso es lo que yo interpreto, es que no sabemos ni cuándo Jesús nace, ni cuándo con exactitud Él muere. No sabemos el día perfecto, porque entonces nosotros creeríamos que hasta ahí llega el nacimiento y la muerte de Jesús, y hasta ahí llega. No, ¿sabe qué? Porque dice la palabra del Señor que Él es el principio y el fin. Él es el principio, Él es el alfa y la omega. O sea, Él no tiene principio ni tiene final. Él sigue por la eternidad. Él es Dios para la eternidad. Por eso dice: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, para la buena voluntad con los hombres. Es por eso que nosotros en este día y todos los días celebramos a Jesús. Y nosotros decimos, y muchos cristianos decimos: Jesús nació cuando yo lo acepté como mi Salvador. No, Él tuvo un día que nació. Eso no lo podemos negar. O sea, no podemos caer como religiosos y decir: no, es que Él nació cuando yo lo acepté a Jesucristo. Él tuvo un día como usted y yo. Nadie lo sabe. Pregunte por qué, no lo sé yo tampoco. Son misterios de Dios. ¿Dónde Él nació? En Belén. Lo único que sabemos es que nació el libertador y el salvador, el Mesías, el que nadie reconoció, el que su mismo pueblo lo negó, su misma gente lo negó, pero que hoy está a la diestra de su Padre. Y nosotros que estamos en este lugar lo glorificamos y aceptamos que Él es nuestro Salvador. Él es nuestro Salvador, Él es nuestro Emmanuel, Él es Dios con nosotros. Mientras tengas a Jesús en tu vida, mientras aceptes a Jesús en tu corazón, Dios estará contigo. Dios no te dejará, Dios no te desamparará, Dios te sanará, Dios te libertará. Hay gente que necesita a ese Jesús en su corazón. Hay gente que necesita entender el propósito, que Él vino a la tierra para salvarnos y nos promete vida eterna y vida en abundancia. Jesús es el verdadero Mesías. ¿Sabe que hay israelitas ortodoxos, gente del pueblo de Israel, que todavía siguen esperando al Mesías? Ahí se van a quedar sentados esperando. Es más, imagínense, no son eternos. Yo creo que algunos se fueron esperando a Jesús y Él ya vino y hasta está por llegar. Él está por venir, Él está por regresar, Él está a las puertas, Él está a un paso, Él está en este momento preparando la boda del Cordero. Él está a la puerta está Jesús. No sigas esperándolo. Tú que estás en las redes sociales, no sigas esperando. El Mesías nació y está en este momento esperando la llegada de nuevo. Juan capítulo 3, verso 16 dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera, yo creo que podemos concluir el nacimiento de Jesús con este verso bíblico. Porque de tal manera fue por amor, que Dios fue por amor, que lo dio a nosotros. Fue por amor que Él nació en un pesebre. Fue por amor que hubo una promesa desde Isaías. Fue por amor al mundo que Dios
dio a su Hijo, el único, para que nosotros no nos perdiéramos. Fue por amor que ese niño llegó al vientre de una mujer, no siendo de relación sexual, sino que fue un toque del Espíritu Santo que llenó ese vientre. Y fue por amor que el Salvador llegó a este lugar, llegó a este mundo, llegó a tu vida, llega a este altar. Es por amor que Jesús está en tu corazón. Es por amor que Él te limpia, Él te purifica. Es por amor que murió en la cruz del Calvario. Oiga, desde un principio, desde el nacimiento de Jesús hasta la crucifixión, la resurrección, ha sido por amor. Ha sido por amor, amado pueblo. No ha habido otra razón. No ha habido otra razón. El amor movió a Dios para darnos a su único Hijo verdadero. Ha sido por amor que nosotros hemos podido conocer la libertad, la salvación. Ha sido por amor que hemos sido rescatados de la inmundicia del pecado. Hemos sido rescatados de la opresión del pecado. Hemos sido rescatados del pasado. Hemos sido rescatados del señalamiento. Hemos sido rescatados de lo que has hecho en el pasado. Es el amor de Dios que fue mostrado en su Hijo, que nació esa madrugada, que creció. Fue por amor que Él le permitió que fuera crucificado. Fue por amor que esa sangre fue derramada. Tú que estás en este lugar tienes que entender que esa sangre fue derramada inocentemente, solamente por amor a ti y a mí. Que fuimos alcanzados por el amor de Dios. Y Él nos dio, dice, para que todo aquel que en Él crea, todo aquel que cree en Jesús no se perderá. Oye, tú que has creído en Jesús, no se perderá tu alma. Tú que has creído en Jesús, con uno basta que en su casa crea, se salvará su casa. Porque todo aquel que cree, dice, en Él no se perderá, sino tendrá vida eterna. Oye, tú que has creído, tu casa será salva, tus hijos serán salvos. Tú que has creído, tu esposo será salvo. Tú que has creído, serás salvo. Diga conmigo: yo he creído, seré salvo, no me perderé, tendré vida eterna. Mire qué poderoso es el amor de Dios para con nosotros. Nos promete vida eterna. Oiga, los libertadores que Israel tuvieron no le prometieron vida eterna a nadie. Nadie tuvo vida eterna. Nadie antes, en el principio, en el Antiguo Testamento, no había promesa de vida eterna. Nadie pudo, José no pudo prometer vida eterna. Abraham no podía prometer vida eterna. Oiga, Moisés no podía prometer vida eterna. Los guerreros que defendían a Israel no prometían vida eterna. Mas Jesús, como nuestro Salvador, promete vida eterna. Él ha prometido vida eterna. Por eso Él se merece hoy y todos los días la gloria. Y glorificar su nacimiento. Y honrar su muerte. Y creer que está vivo. Y creer que es Él el que te hace el milagro. Él es el que te responde. Él es el que te sana. Él es el que rompe cadenas. Él es el que quiebra toda maldición. Él puede más que todo hechicero. Mire, Él puede más que todo mago. Él puede más que cualquier poder de las tinieblas. Él puede más que todos los gobiernos. Él puede más que todo científico. Él puede más que todo aquel que se cree más grande en la tierra. Pero sabe que Él es el grande en los cielos y en la tierra. Y a ese Dios le servimos. A ese Dios glorificamos. A ese Dios estamos en esta noche honrando. A su Hijo, a su Hijo. Póngase en pie, a su Hijo. Es su Hijo, el que nació en un pesebre,
Y que la historia no termina solamente en un nacimiento. Oye, tú que estás en este lugar y que estás en las redes sociales, no consiste en tener a Jesús solamente en la temporada navideña o de diciembre. Jesús consiste en tenerlo todos los días de tu vida. Al levantarte, al acostarte, donde quiera que andes, en los caminos, donde quiera que fueres. Consiste el Mesías, consiste el Salvador, consiste en tener a Jesús en nuestros corazones, hacer la voluntad de su Padre. Porque todo aquel que hace la voluntad de su Padre, todo aquel que hace la voluntad de Él, alcanza vida eterna. Todo aquel que profesa ser cristiano se constituye hijo de Dios. A ese Dios honramos en esta noche. Levanta tus manos ahí donde tú estás. Glorifica a Dios en todo momento. Recuerda que hay promesas para aquellos que viven conforme a la voluntad. Porque un niño se nos dio para salvación y para que nos diera vida eterna. Porque Jesús murió en la cruz del Calvario no debiendo nada. Lo hizo por amor. La mirada de Dios estuvo puesta en Jesús desde que Él nació, cuando Él estaba crucificado, y sigue estando. Y Él dijo que ese era su Hijo amado, que Él tenía complacencia en Él. Yo no sé si Jesús puede decir: yo me complazco en mirar a ese hombre, esa mujer. Yo me complazco en mirarlo, cómo me honra, cómo me obedece. Yo te pregunto en este momento, si eres capaz, por amor a Jesús, por amor a su nombre, de obedecer a Él y vivir para Él, y de vivir una vida apartada para Él, si Él lo dio todo por nosotros. Levanta tus manos y en esta noche tú sigues creyendo en Jesús, que Él es el Mesías. Tú sigues creyendo que es real, que Él es el Salvador. Tú sigues creyendo que en medio de la tribulación, de la angustia, del dolor, de la tristeza, puedes acudir a Jesús. Porque en eso consiste Jesús en nuestros corazones, en saber que podemos acercarnos confiadamente a Él, a su trono de su gracia, y recibir de Él, de ese amor que Él nos da. Por eso es muy importante, ¿sabe? Hoy y siempre compartir ese amor. ¿Sabe? Cada regalo que usted da en esta temporada, no lo dé solo en esta temporada, délo cuando quiera, cuando lo sienta en su corazón. Pero es propicio hablar de eso. Debe de ser por amor y no por agradar a nadie, ni por quedar bien con nadie. Primeramente debe de llevar la esencia del amor que Jesús nos da a nosotros, y nos dio a nosotros desde que nació hasta que resucitó. ¿Crees que Jesús es el Mesías, el Salvador y Libertador? Levanta tus manos ahí donde tú estás. Si tú lo crees conmigo, crees que Él te ha libertado, Él te ha salvado, Él te ha rescatado de la inmundicia, de lo que el mundo no nos pudo dar, Él nos ha dado. Es ese Dios en esta hora a quien servimos. Es ese Dios a quien nosotros glorificamos. Fue ese niño que fue enviado para que naciera y nos libertara de toda religión, de todo pensamiento.
Si tú te sientes atado a una religión, atado a un pensamiento, atado a algo que te aleja de Dios, te aleja de Jesús, en esta noche puedes ser libre. En esta noche Jesús, Él es el natalicio verdadero. Él es Jesús. Él es el que nació. Él fue el que vino a hacer la diferencia. Él fue el que vino a salvar al mundo que estaba condenado en delitos y pecados. Es Jesús el Mesías, el único redentor, el sustentador de nuestra vida. Él es nuestra torre fuerte. Él es nuestro pronto auxilio. Él es nuestro ayudador. Adórale a Él hoy y siempre. Adórale hoy, mañana y todos los días. Si hay alguien en este momento que está a través de las redes sociales, que había perdido la esperanza en que Jesús está vivo, en este momento tú puedes aceptarlo. Y reconozco a Jesucristo como el Mesías, como mi Salvador. Reconozco a Jesús como el libertador. Si hay alguien que se siente atado, encadenado, diga conmigo: reconozco que Jesús es el Salvador. Él es la estrella, no solo de Belén, sino de mi vida y del mundo entero. Él es. Dale un fuerte aplauso a Él. Dale un fuerte aplauso a Él que nació, a Él que dio la vida y a Él que resucitó por amor, para salvación del mundo entero, para salvación y libertad de cada uno de nosotros.